Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Hola, buena tarde, buena noche, buen día, depende de la hora que nos escuche y nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y hoy vamos a hablar de un tema que va para casi 3 años y medio que cimbró Tamaulipas, y fue un hecho que sucedió el 6 de octubre de 2017, justo el aniversario de la fundación de Ciudad Victoria. Mientras conducía su moto rumbo a carretera, fue detenido el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. A partir de esa detención se movieron muchos ambientes, muchas emociones dentro de la clase política, pero también de la sociedad de Tamaulipas. Y esta aprehensión, que en el primer momento fue por un caso estatal, escaló hasta lo que hoy vamos a hablar sobre el proceso de extradición y la pelea que ha dado el exgobernador Eugenio Hernández en juzgados para evitar que sea extraditado a Estados Unidos y que, conforme a pues bases jurídicas, su caso se revise en suelo mexicano. Hoy tenemos invitado al doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, Enrique Díaz Aranda, quien también es doctor en Derecho por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich y también, bueno, tiene una experiencia muy grande. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del número en la Academia Mexicana de Ciencias Penales y socio fundador del despacho Asesoría Penal Integral Díaz Aranda & Fromo. Es un gusto tener al doctor Díaz Aranda para un tema tan importante como, el futuro del exgobernador Eugenio Hernández Flores. Doctor, buena tarde. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Carlos Manuel. Un saludo a todas las personas que escuchan esta entrevista a través de los diferentes medios. El doctor Díaz Aranda nos va a ayudar a entender la complejidad de esos aspectos legales y a explicárnoslos para que usted y para que yo lo entienda, y para que tengamos claro sobre cuál es el marco legal que está en México respecto a las extradiciones. México tiene pues varios acuerdos con varios países del mundo para hacer extradiciones, y con algunos no los tiene. Y bueno, ahí es lo complejo de estos tratados entre dos naciones que se dan para lograr que pues algunas personas, que de acuerdo a los momentos de cada país, pues se den estas solicitudes de personas presuntos delincuentes y van de un país a otro. Doctor, antes de empezar a tratar el tema específico del gobernador Hernández Flores, preguntarle eso: ¿cuál es el marco, digamos, en el que México realiza estas colaboraciones, estos tratados, estos acuerdos con otros países, y pues permitir la extradición de tanto de mexicanos como de personas extranjeras que están en México y de pronto son solicitadas por otros países? Cómo no, con mucho gusto. Las extradiciones pueden darse en diferentes situaciones. Si una persona comete un delito, vamos a suponer en España, y después huye a México, es buscado por las autoridades españolas y, por tanto, si es localizado en México, se solicita su captura y su extradición para ser juzgado por el delito que cometió en suelo español. Otra cuestión puede ser, por ejemplo, que se cometa un delito en México, pero sus resultados se establezcan, se materialicen en el territorio, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y por ello, entonces, los países tienden a establecer una serie de tratados internacionales en los cuales se establecen las bases para poder tener un mecanismo administrativo mucho más rápido para que esa persona que está siendo requerida se pueda extraditar para los fines de su procesamiento y, en su caso, sanción.
Hay que tomar en cuenta que en tratándose de los delitos cometidos en México con posibles resultados en Estados Unidos, normalmente la política mexicana era una muy sencilla. Los mexicanos son procesados y sancionados en México. Y esto tiene que ver con una cuestión de soberanía. Yo soy un Estado libre y soberano, tengo instituciones de justicia que son las que tienen que conocer de lo que aquí en nuestro país se hace, y no debe haber una injerencia de un tercer Estado en donde quiera llevar adelante la justicia. Esto se daba no solamente en México, sino también se daba en Colombia, en tratándose, por ejemplo, de delitos con narcotráfico, delitos contra la salud. Y tenía que ver con una cosa muy sencilla. Recordemos en la apotegma de Juárez: entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es nuestro derecho, es nuestra soberanía, es nuestra institución la que debería, en todo caso, de investigar, procesar y sancionar el delito cometido aquí. Ya de las consecuencias que pudiera tener allá, en otro lugar, en otro estado, bueno, a partir de lo que aquí se determine, se podría llegar tal vez a sancionar también allá, siempre y cuando no suponga sancionar 2 veces el mismo hecho. Pero también que no se sancione por un hecho y se sancione también por su resultado, porque entonces se violentarían principios que nosotros conocemos como el non bis in idem, es decir, sancionar 2 veces los mismos hechos. En ese contexto, entonces, habría que poner lo que es la extradición. Justo, doctor Díaz Aranda, México ha tenido cambios, digamos, en los últimos años en cómo lleva a cabo esos procesos de extradición. En los últimos, no sé, 6, tal vez 5 o 6 años se ha vuelto muy famoso en los periódicos, inclusive en el habla de la calle, ¿no? La extradición de tal delincuente, la extradición de tal político, la extradición o el regreso después de ser detenido en Estados Unidos de tal personaje, digamos, ¿no? Se ha vuelto muy, muy común oír esta palabra ya en las sobremesas, en las comidas familiares, pero ha habido cambios en los últimos años de cómo el gobierno mexicano, el Estado mexicano, pacta estas extradiciones con los países, en este caso Estados Unidos, que es con el que más ha tenido relación de este tipo. Decía, la política en materia de extradición cambió desde el sexenio de Fox. Como decía yo antes, era impensable que mandáramos a un mexicano a ser procesado y sancionado a Estados Unidos. Llega Vicente Fox y empieza el cambio de política exterior, se da más fluidez a estas extradiciones y por tanto entonces se cambia toda esa política. Recordemos que, por ejemplo, en Colombia precisamente se fue todo el problema del cambio de política en el caso de Pablo Escobar, que fue ahí donde empezó la guerra que se declaró entre Pablo Escobar y contra el gobierno colombiano derivado de esa postura. En ese sentido, aquí, como bien dices, se ha ido incrementando esta facilidad, estos acuerdos de hacerlo mucho más fácil el poder enviar a mexicanos a Estados Unidos, o también a veces que nos manden a mexicanos que están en el vecino país del norte para que sean sancionados tal vez, o a veces ya tenemos un caso en el que lo mandan y aquí no llega proceso alguno. Así es. Y para ir entrando en materia del caso del gobernador Hernández Flores, vale la pena hacer el recuento. Como lo decíamos al inicio, el gobernador fue detenido el 6 de octubre de 2017 y después, 11 días después, el 17 de octubre de ese mismo año, pues la entonces Procuraduría General de la República libra la orden de aprehensión provisional con fines de extradición. Justo al día siguiente, el 18, se celebra la primera audiencia
y el juez federal concedió, digamos, la detención misma que fue radicada hasta el 19 en la capital tamaulipeca, en juzgados de la capital tamaulipeca en Victoria. Este proceso ha sido largo, ha sido un proceso que ya lleva pues casi 4 años, y lo que fue revelador para la opinión pública fue el 14 de diciembre de ese mismo año 2017, cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó de manera formal la extradición por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, también de operar un negocio de envío sin licencia de envío de dinero y asociación delictuosa para cometer fraude bancario. Son los delitos por los cuales se solicitó la extradición del exgobernador. Pero también importante mencionar, y aquí va a ser un punto que la audiencia debe poner también atención, a finales de enero de 2018, en estos tiempos que llevó en el juzgado, el juez de distrito Eucario Adame Pérez emitió una opinión jurídica en donde él dice no vinculatoria, porque es una opinión jurídica que no tiene la obligación digamos, de tomarla en cuenta. La Cancillería, vamos a explicar más adelante esto, pero bueno, él dice que no opina que no es bueno enviar al político mexicano a territorio estadounidense y recomienda al gobierno mexicano solicitar la causa penal norteamericana radicada en el distrito del Valle de Texas para aquí en México juzgarlo. Como ustedes saben, y un poco haciendo también el recuento completo, no obstante estas consideraciones legales del juez Adame Pérez, la solicitud contra Eugenio Hernández Flores fue aprobada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el entonces Luis Videgaray, quien firmó el acuerdo el 2 de marzo de 2018 y lo hizo público el 16 de marzo mediante un comunicado oficial y notificación en prisión para el exgobernador, que en ese momento estaba en Ciudad Victoria. Este camino ha sido tan largo que hoy, abogado Enrique Díaz Aranda, estamos a días de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resuelva una acción de inconstitucionalidad que la defensa del exgobernador pues presentó, porque la defensa pues tiene varias consideraciones y que digamos, tienen 2 pies, esta defensa legal tiene 2 pies, y una es que las pruebas necesarias y el procedimiento para conceder o negar una extradición no son los planteamientos necesarios con base en las garantías individuales, en los derechos humanos, y también sostienen que no se respetaron los derechos de audiencia, defensa, debido proceso y acceso a la justicia, de acuerdo a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. Es amplio, digamos, el procedimiento, el tiempo que ha estado el exgobernador en prisión, pero específicamente abordar el momento que está próximo a unos días. ¿Cuáles son sus consideraciones, abogado Enrique Díaz Aranda, sobre este momento que vive el gobernador, que está en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hay que hacer una pequeña precisión a esta extraordinaria información que ya tienes y has referido, y es que de esos 3 cargos que bien señalaste, asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario, la Secretaría de Relaciones Exteriores solamente concedió la extradición para que pudiera ser procesado por el primer cargo. Es decir, yo como país requiriente, en este caso Estados Unidos, ya no puedo juzgarlo por todos los delitos que yo pretendo, sino solo por aquellos por los cuales me concedieron la extradición. Entonces, sería conveniente referir que en caso de ser extraditado solamente sería para ser procesado, juzgado por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero. Eso solamente sería la medida de extradición. Primera cuestión que resulta muy importante por lo siguiente. Cuando yo refiero a un lavado de dinero,
el dinero en sí no es ilícito. Solamente se convierte en algo prohibido cuando ese dinero es producto de la comisión de un delito. Es decir, ese dinero es solamente el resultado. Lo más importante es determinar si hubo un hecho delictivo que lo generó. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Ese hecho delictivo, si existió, se realizó en Estados Unidos o en México? Y es ahí donde entran todas las consideraciones de gran envergadura. Porque en lo que existe en el expediente del ex gobernador, solamente hay referencias de que es muy probable que ese dinero que se invirtió en Estados Unidos provenía de actos de corrupción. Esto es muy importante señalarlo. No se está refiriendo a que sean producto de delitos contra la salud como el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, no. No se está refiriendo propiamente a delincuencia organizada, no, secuestros, de tráfico de órganos, de personas, nada de eso. Se está refiriendo única y exclusivamente a actos de corrupción. Y entonces es donde viene la pregunta, ¿y cuáles son esos actos de corrupción? Y entonces el hecho no es por un hecho que se haya realizado en Estados Unidos, sino en México. Y esa es la materia a la cual se refería el juez federal al decir, entonces, se tiene que investigar si en México efectivamente ocurrieron o no esos actos de corrupción. Porque si no existieron esos actos de corrupción, entonces esos recursos, ese dinero, no es de procedencia ilícita, no hay lavado y por tanto no puede haber asociación delictuosa, porque, por ejemplo, los empresarios se organizan, invierten y por supuesto que tienen mucho dinero que ponen en juego en el sistema financiero o en la inversión. Por eso es que no puede haber ni recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado, ni tampoco asociación delictuosa si el origen del dinero es lícito. Y aquí hay una cosa que se olvida. El ingeniero no siempre fue funcionario público. Su origen es de ser un empresario exitoso. Entonces, los recursos pudieron provenir de su actividad empresarial o después de su actividad como funcionario público. ¿De cuál de las dos? Eso es materia de investigación. Y aquí la pregunta es, ¿de investigación de quién? ¿De los Estados Unidos que van a venir a investigar aquí, en nuestro territorio, de dónde sacó los recursos el ingeniero? ¿Como ingeniero, empresario o como político, gobernador? Esa es la pregunta. Nosotros vamos a decir que vengan aquí a investigar o nos corresponde a nosotros como país libre y soberano investigar. ¿Y dónde está ese respeto que le debe Estados Unidos a México? Porque tenemos dudas sobre nuestras instituciones de justicia, ¿sí? Pero son nuestras instituciones. Es un ciudadano mexicano el que tiene que ser investigado, esclarecido el hecho por nuestras autoridades. Tan es así que en este momento el ex gobernador enfrenta 3 procesos penales, ¿no? Que son básicamente uno, peculado, otro, enriquecimiento ilícito, y otro que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, más conocida como lavado de dinero. Pero está precisamente llevándose el proceso en el cual se está acreditando, hasta donde tengo entendido,
por la defensa que todos sus recursos fueron lícitos, fueron obtenidos de actividades lícitas. Y por esa razón es que primero tiene que llegarse no solamente a esa investigación, a ese proceso, a esas pruebas, para que en su caso, se llegara a demostrar por la Fiscalía Estatal de Tamaulipas si tiene pruebas contundentes que nos digan que esos recursos que después mandó a Estados Unidos fueron derivados de actos de corrupción que dieron lugar, uno, a un peculado, y nada más, porque de ahí en adelante el enriquecimiento sería producto del peculado, y nada más porque el lavado, la operación con recursos del proceso fiscal tendría que ser derivado del peculado. Es decir, si al final de cuentas no pueden acreditar el peculado, todo lo demás cae. Y esto tiene que estar bajo una protección que ordena nuestra Carta Magna y ya de manera explícita con el reconocimiento del derecho humano a la presunción de inocencia. Es decir, si la Fiscalía no lograra estatal, no lograra acreditar que efectivamente los recursos que tenía el ingeniero y que utilizó en Estados Unidos hubiesen sido producto de un peculado, entonces todo lo demás desaparece. Y hasta este momento no hay pruebas contundentes, tengo entendido, que nos digan que efectivamente hubo peculados. Por lo tanto, entonces, el derecho humano a la presunción de inocencia obligaría a que si al final del proceso no se pudo acreditar el peculado, entonces se tendría que dictar la sentencia absolutoria y todos los demás delitos tendrían que caer porque el origen de los recursos es ilícito, porque el enriquecimiento no fue ilícito, porque todo el dinero provino de actividades lícitas. Y por ello recordar siempre, él, antes que servidor, fue empresario. Y si eso cae aquí en México, que es donde se cometió el hecho, es decir, la actividad que generó los recursos, y si eso fue ilícito, entonces todo lo que se hizo en Estados Unidos también, porque no hay lavado, porque no hay asociación delictuosa. Por eso es que la lógica nos indica, primero tiene que ser procesado, juzgado en México, para que después se llegue entonces, solo sí y solo sí, se llegara a demostrar que es culpable por un peculado y por los otros delitos que acabo de referir, entonces sí ya podríamos pasar a la instancia de Estados Unidos. Pero hasta ahora solamente hay sospechas, que no hay pruebas contundentes. Y por eso es que necesitaremos esperar a que se cumpla, se termine con los procesos legales en México, para después tener la posibilidad y la certeza de que va a ser juzgado conforme a los derechos humanos en Estados Unidos. Porque si no, se podría violentar una cuestión fundamental. Si aquí no se ha resuelto y se lleva allá y solo con sospechas se llegara a condenar en Estados Unidos y resultara que los procesos penales en México culminaran con absoluciones, entonces habremos violentado todos los derechos humanos del ingeniero. Y hay que tomar en cuenta una cosa. La Constitución, en su artículo, la Constitución Política de los Estados Unidos, nuestra Carta Magna, establece en el artículo primero que todos gozamos de esos derechos humanos a los que me he referido y que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de protegerlos conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad, con una protección amplia, amplísima. Eso es lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores
no hizo valer. Y eso es lo que se espera del máximo tribunal de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que haga valer esos derechos humanos que debe proteger o debería proteger para cumplir con lo que le ordena la misma Carta Magna. Ahora, abogado, hay que hacer el contexto de la gente justo sobre, para ampliar y para ir a, yo creo que ir a, también a tocar el tema de los casos estatales, de los casos que le fincó la Fiscalía General en Tamaulipas. También hablar un poco del caso de Estados Unidos, que en su momento la información que se hizo pública fue esta investigación de la Corte Federal del Distrito para el Distrito Sur de Texas, de la juez Hilda Tagle, que ha sido, digamos, en múltiples casos vinculada con casos bueno, con personajes de Tamaulipas. Y allí en esa acusación, en términos generales, lo que acusa es justo a Eugenio N. y a un familiar del gobernador de nombre Óscar Manuel N., de diseñar y ejecutar varias, así dice justamente, y aquí lo pongo entre comillas, varias maquinaciones con el fin de robar dinero del gobierno de Tamaulipas, usando contratos falsos entre 2005 y mayo de 2015, es lo que refiere. Luego después refiere también la investigación que este cuñado del gobernador Eugenio N., ayudado por otro empresario de nombre Guillermo N., de acuerdo a un proceso penal con el número, bueno, que está afincado en Estados Unidos, dice que crearon empresas fachada y abrieron cuentas bancarias en el Valle de Texas, y dice también que falsificaron documentos que entregaban a los bancos International Bank y Lone Star Bank of Commerce. Sin embargo, todo este conjunto de datos, lo que usted refiere es, bueno, Estados Unidos está haciendo una observación, inclusive hasta yendo a términos de la cuenta casi pública de México, porque está diciendo que ellos observaron que ese dinero era del gobierno de Tamaulipas, y allí es donde se finca uno de los alegatos de la defensa del gobernador, que es, bueno, son delitos en México, que se investiguen en México y que se demuestren en México, porque es lo principal. Y después yendo a los casos en territorio tamaulipeco, justo el caso por el que se detuvo al exgobernador, que tiene como folio el 67-2017 por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde el juez Allen Ortiz Orozco concedió un amparo contra el auto de formal prisión en su momento, y si no estoy, tengo bien entendido, ya hubo una sentencia que ordenó reponer el procedimiento en este caso. También está otra acusación en 33-2018 por cargos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de un predio en el municipio de Victoria, y otro más, el 237-2018 por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones. Actualmente solamente de estos tres causas penales, dos están vigentes, las órdenes de aprehensión, y bueno, la orden de aprehensión también por la solicitud de extradición, y que está el gobernador en un centro de reclusión del Estado de México. Por estos casos estatales en los que, como usted dice, la defensa ha aportado pruebas y han caído las acusaciones, sobre todo la primera acusación, que fue la que ha detonado todo este, como lo decimos al inicio, se cimbró, digamos, la clase política tamaulipeca con la detención y los efectos que ha tenido, no nada más en la política, sino en el mismo presunto culpable, y también pues en todo este ordenamiento legal que parece, ahora que tanto está en boga este término, que parece que es una justicia hecha a modo, dado lo que se ha hablado, en este caso también del exgobernador. ¿Qué nos puede decir usted sobre esta reiteración de cargos que se están tomando? Porque una vez más, si ya te juzgan por un cargo, no te pueden juzgar por el mismo cargo 2 o 3 veces. Y es lo que se está dando aquí con nosotros, con las otras causas penales en contra de Eugenio Hernández Flores. Es que, como tú bien lo dices, aquí una y otra vez salta a la vista
que todo lo que han hecho en la Corte de Texas, lo que han hecho es partir de suposiciones, pero que no de investigaciones, de una investigación sí en torno a recursos y demás, pero ya también ahí tenemos que tomar en cuenta que la extradición solamente se podría conceder por un cargo. En ese sector en el que nos tendríamos que concentrar, porque jurídicamente no lo podrían ampliar, ahí tenemos el caso Duarte, ¿no? También se concedió la extradición, pero solo para determinado delito, no puede haber otro. Y en este caso vuelve lo mismo, es un lavado de dinero, o sea, operación con recursos de procedencia ilícita, pero la procedencia ilícita parte de una sospecha. ¿Por qué de una sospecha? Porque no se ha investigado, ni se ha esclarecido, ni se ha demostrado que efectivamente existió en México. Que estén relacionadas cuentas públicas y demás, habría que determinar si verdaderamente eso fue o no un peculado. De ahí en adelante, entonces, todo lo demás. Si hay peculado, entonces puede que exista una operación con recursos de procedencia ilícita. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa, ¿eh? Si son 10 pesos del peculado y el enriquecimiento ilícito es por 10 pesos, ya no pueden coexistir. O es uno o es otro. Porque si no estaríamos sancionando dos veces el mismo hecho. Una vez por la conducta peculado y otra vez por el resultado, que es el enriquecimiento. Ahí tenemos todo un problema también de constitucionalidad, si no es que se violenta el nebis in idem, que es sancionar dos veces el mismo hecho. Pero como volvemos a decir, y creo que tú en la discusión que has dado también lo has dejado ver, mientras no esté esclarecido de dónde salió el dinero, si es o no de procedencia ilícita, si fue derivado de la función pública utilizada de manera indebida, siguen siendo sospechas. Y entonces, aquí tiene que prevalecer el derecho a la presunción de inocencia. Ni siquiera es una cuestión de justicia a modo, es un ordenamiento, es una disposición de la norma suprema que nos obliga a respetar en la forma más amplia ese derecho humano a la presunción de inocencia. Y como se señala, nadie puede ser sancionado sin que haya esa prueba, ¿no? Sea aquí y menos en Estados Unidos. Ahora, abogado Díaz Aranda, el tema de digamos, el acuerdo de extradición, que es lo que la defensa ahora de Eugenio Hernández está alegando en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay alegatos justo contra el artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional, hay alegatos contra el artículo 3 y también contra el 13 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, y que bueno, que ambas normas pues dieron el sustento a que el entonces canciller Luis Videgaray diera esta concesión de la extradición. Respecto a estos alegatos, ¿qué nos puede decir? Porque es cierto también que hay ya un sentido del proyecto de la ministra Margarita Ríos Fajart, que ella hace consideraciones respecto a la pertinencia de los alegatos, respecto a la validez de estos artículos que hemos mencionado, pero también al final de este proyecto que se votará próximamente en mayo, ella dice, yo no no declaro que son inconstitucionales esos artículos, pero hay otro conjunto de alegatos que yo considero deben de regresar a un tribunal colegiado. Es decir, lo que podríamos ver en los siguientes días, cuando ya este asunto se toque en la primera sala, es sí, por un lado, que digamos, el concentrado, digamos, el núcleo de estos alegatos no sean tomados en cuenta, pero va a seguir el proceso, va a seguir esta acción legal en contra de la extradición, va a seguir y va a caer otra vez en un tribunal colegiado. ¿Qué nos puede decir de
pues, de este largo camino que todavía se ve enfrente, aunque hay que decirlo con reservas para todos nuestros escuchas, nuestra audiencia, estamos aún con varios días de previos a que se resuelva este caso y se vote en la primera sala de la Corte. En cuenta que ese tratado de extradición que hay con los Estados Unidos es ya muy viejo. Y aquí hay una cuestión que los abogados señalamos que debe ser de interpretación sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Las normas tienen que ser como la maquinaria de un reloj. Todas tienen que estar debidamente engarzadas, todas tienen que tener un funcionamiento armónico para llegar a ser un orden jurídico conforme a los parámetros de un Estado de derecho, protector de derechos humanos. Pero esto quiere decir que este mecanismo de normas tiene normas supremas. Esas normas supremas serían el Tratado Internacional, pero también y sobre todo el de la Constitución. Quiere decir que esas normas que están en el tratado y en la Constitución deben sincronizarse para que no se contravengan. Y es aquí donde viene lo más importante. Ese tratado con Estados Unidos fue firmado antes que esta reforma que reconoció en nuestro sistema jurídico la protección de los derechos humanos. Por eso es que esta reforma de 2011, conforme a esa reforma, se tienen que interpretar todas las normas, incluidas las de los tratados internacionales. Por esa razón es que es muy importante que no sea un tribunal, aunque sea federal, el que resuelva, sino que asuma su labor, su competencia y en el ámbito de su facultad sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva de fondo y no de forma, y no mandar y no eludir esa responsabilidad que el mismo artículo primero le exige. Como autoridad en el ámbito de su competencia, tiene que hacer valer los derechos humanos reconocidos en la Constitución a partir de 2011, que es posterior a ese tratado de extradición. Ahora, ¿qué pudiera, digamos, generar que la Corte, que la primera sala vote así como está este proyecto de la ministra Ríos Fajard? Es decir, que regrese al tribunal. ¿Usted cree que, bueno, de acuerdo a, digamos, para no suponer, pero sí estar claros en el tema de la competencia, el tribunal está, digamos, tiene la posibilidad de ver estos temas más de derechos humanos, de todo este entramado más amplio que como usted lo dice, que ha sido actualizado en estos tiempos, o va a pasar otra vez que va a decir el tribunal, yo no tengo competencia para ver esto, va de regreso a la Suprema Corte de Justicia, o ya no puede regresar y se va a quedar en un limbo, digamos? Por eso lo dice el artículo primero. Todas las autoridades, todas, en el ámbito de su competencia, tienen que velar por la protección de los derechos humanos. Si la Corte no quiere asumir el papel que le corresponde, lo tendría que hacer el tribunal. Claro, lo tiene que hacer. Lo ideal sería que fuera la Suprema Corte. Porque aquí también, entonces, sería un mal mensaje, porque entonces nos manda una noticia de que no hay certeza jurídica. La certeza jurídica se basa precisamente en la seguridad que tengo de que esos derechos humanos están siendo protegidos. Y si estoy recurriendo al máximo tribunal, ¿por qué tiene que resolver sobre eso? No una cuestión de forma, una cuestión de fondo, una resolución tajante en la cual se quede claro que sí, estos derechos humanos son protegidos. Incluso la misma Constitución lo establece en el artículo 16 y 19. El fin de un proceso penal, lo dice en el artículo 20, tiene que ser el esclarecimiento de los hechos. Mientras esos hechos no estén esclarecidos,
viene todo lo que decía del 16 y del 19. Va a haber un proceso, se va a investigar si hay un hecho que la ley señala como delito y hay la probabilidad de que la persona que ha sido imputada lo cometió. Pero para que todo eso suceda y si llega a los procesamientos correspondientes, necesito tener la base ya esclarecida, como lo dice el artículo 20, fracción primera de la Carta Magna. El fin del proceso será esclarecer el hecho. En este caso, toda la base de todo este largo proceso es solamente y radica desde mi punto de vista en una sola pregunta. ¿Hubo o no peculado? Si al final del proceso, por cualquier razón, no se demuestra que hubo peculado, todo lo demás, entonces no puede existir. No puede haber enriquecimiento ilícito porque no hubo peculado. No pudo haber lavado de dinero porque no hay un origen ilícito. Y por tanto, ni aquí y mucho menos allá en Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que Texas no es muy proclive a defender los derechos de inmigrantes y menos de mexicanos. Hay que tomar en cuenta que es de los estados que tiene pena de muerte. Hay que tomar en cuenta que cuestiones racistas existen, sobre todo en ese estado. Hay que tomar en cuenta si queremos o no dejar que sean ellos, por ser imperio, quienes vayan a venir a decir que deben imponer sanciones simplemente por presunciones. ¿Por qué? Porque presumen que es corrupto una persona. No. Perdón, pero no. No. Presunción de inocencia ante todo. Demuestran que cometió un hecho ilícito, es decir, que utilizó de manera indebida fondos públicos y entonces sí. Pero tienes que esperar a que las instituciones lo investiguen, lo prueben y lo condenen. A menos que quieras presumir de una falta de investigación que es ilícito lo que hizo, o a menos que quieras venir aquí a Tamaulipas a investigar si hubo o no peculado. ¿Qué queremos? ¿Qué mensaje nos va a dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esa es la pregunta. Abogado, un poco para regresar y creo que cerrar la entrevista, porque creo que ha quedado muy claro, pero ahora, retomando el caso que yo comentaba hace rato, de este primer proceso penal por el que él fue detenido y por el que quiero regresar a ese tema, porque un juez federal, como lo comenté, instruyó volver a determinar si eres gobernador, debe o no continuar sujeto a proceso por este presunto lavado de dinero relacionado con la también presunta compra por medio de prestanombres de 1,600 hectáreas ubicadas en el puerto industrial de Altamira, hectáreas que hoy ya son, ya de acuerdo a lo que el gobierno de Tamaulipas ha dicho, ya son parte del patrimonio estatal. En este caso, donde el juez 12º del distrito en Tamaulipas, Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, resolvió este tema con este sentido, ¿podría impactar esta resolución? Es decir, estamos pensando que en este momento el proceso se va a volver a echar a andar. La resolución de este caso puede impactar los demás casos. En un momento dado, se podría de pronto encontrar el exgobernador en una situación en que ya ningún delito fue comprobado y ninguna causa fue comprobada y pues quedaría en libertad de acuerdo a lo que es legal, digamos, a lo que está mandatado en la Constitución. Ese es precisamente lo que, el sentido que daba desde el inicio el juez Eucardo. Hay que esperar a que los procesos penales en México sean resueltos para poder tener elementos de si puede ser exorbitado o no. Mientras no se terminen los procesos en México, no debería ser extraditado. Y por supuesto, como señalábamos hace un momento, cada uno tiene su importancia, cada uno tiene que ser resuelto sobre la base del esclarecimiento del hecho que ordena la Constitución en el artículo 20, fracción primera. Es fundamental. Para terminar, una pregunta así de bote pronto que creo que
se me viene a la mente, ¿qué habrá pasado, digamos? Porque es algo que todos nos preguntamos, pero creo que como usted como abogado nos podría dar un norte, digamos, como comúnmente decimos. Este caso de la acción de inconstitucionalidad estaba agendado para el 14 de abril y de pronto ese día se decidió que no. De que no se iba a tocar, de que no se iba a resolver. Se hablaba de que tal vez había pues dudas, que había planteamientos que se iban a revisar. Sin embargo, vemos que otra vez en lista el caso para, si no estoy con mala fecha, 12 de mayo, y vemos que el proyecto se mantiene igual. Un poco explíquenos para la gente hasta dónde la actuación en una votación en la primera sala pudiera modificar el sentido del proyecto de la ministra Margarita Ríos Fajardo. Yo creo que ahí sí es una pregunta que habría que hacerse a los ministros. No, yo políticamente he dado mi punto de vista, pero cuáles son los mecanismos internos y por qué se dio esta situación, eso sí creo que son ellos que les corresponden. Pero un poco la pregunta también va en sentido de si realmente a través de la votación y de la presentación de argumentos se puede modificar sustancialmente este proyecto. Por supuesto, por eso sí es un órgano colegiado, uno es el que tiene el proyecto, lo presenta y va a dar lugar al debate, a los puntos de vista, se determinará si hay mayoría o unanimidad o si tiene que ser modificado. Eso es precisamente la esencia de que sea un órgano colegiado. Justo para cerrar, y era la gran duda de gente que sigue Elefante Blanco y que sigue en los reportes de Elefante Blanco en Noticiero Aristegui Noticias, es los sentidos o los posibles sentidos. Es decir, había mucha gente que cuando vio que ya estaba enlistado el caso decía, bueno, tal vez mañana va a salir libre o tal vez no va a salir libre. Lo veían como blanco y negro. Pero ¿cuáles pueden ser las variables, digamos, que una vez más, y lo recalco justamente, estamos hablando de aventurándonos, pero dentro del marco legal, no estamos suponiendo lo que se nos ocurra, sino dentro del marco legal, ¿cuáles son las posibilidades de las resoluciones? ¿Qué sentidos podrían tener y qué efectos podrían tener? Suponiendo en el caso de que cambia el proyecto, cambia el sentido del proyecto y se declaran parte de estos alegatos válidos, puede salir libre o podría quedar libre de la extradición y esperando los cargos estatales. No sé si cabría un comentario de usted en ese sentido. Creo que en este momento lo que se está por resolver es si la Suprema Corte determina de fondo que no procede la extradición o si la manda al tribunal, suponiendo que decide que no se extradita. Esto no impide que continúen los procesos en México y dependiendo de la situación, si sigue o no en prisión, ¿cierto? Hasta que estos sean concluidos y ya conforme a la sentencia se pueda determinar lo procedente. En este momento lo único que está en discusión es si va a ser o no extraditado, si lo va a resolver o no la Suprema Corte, o si lo va a mandar a que sea el tribunal quien resuelva conforme a los parámetros que se le señalan. Abogado Enrique Díaz Aranda, hemos tenido una charla, como lo decíamos al inicio, bastante complejo para el ciudadano común hablar de términos legales, de extradición, de detención. Hemos en esos últimos años en México tenido, bueno, ya bastantitos, en que está la reforma del sistema penal acusatorio, el sistema penal oral, como también le dicen, y cada vez más en la calle se habla de audiencias, cada vez más se habla de la publicidad procesal, cada vez más se habla de términos que de pronto nos eran ajenos, ¿no? Inclusive
el acceso a la justicia, de pronto también en México se puede llegar a ver como que no todas las sociedades tiene acceso a la justicia, y por eso la importancia de platicar hoy con usted sobre este caso que toma relevancia, pues por la figura, porque es un exgobernador de Tamaulipas, porque también es un exgobernador que yo con esto comentario cerrar, que a mí me causó extrañeza ver que inclusive cuando fue detenido hubo protestas por la detención, hubo muchos comentarios, y es algo extraño de ver, y lo comentamos porque aquí en Elefante Blanco siempre decimos las cosas abiertamente. Es extraño ver en estos tiempos un buen comentario o siquiera una duda razonable sobre un político, dado cómo están las situaciones en México. Y lo que se vivió en su momento con la detención del exgobernador fue particular, y pues se sigue esperando esta resolución y ver si el exgobernador Eugenio Hernández sale libre, si ya no va a ser extraditado, si va a seguir enfrentando sus casos aquí en México, si inclusive esos casos se van agotando conforme se agote también el gobierno actual, estatal actual. Son muchos elementos en la mesa que cruzan en el horizonte de justicia de personajes políticos y también de ciudadanos pues, de a pie. Entonces, pues agradecemos mucho, abogado Enrique Díaz Aranda, esta charla, y lo invitamos a cuando se dé la ocasión, pues seguir colaborando con este conocimiento. Una de las cosas que tenemos como premisa en Elefante Blanco es sí tener periodismo, tener memoria y también conversación, que es interesante en estos tiempos tan polarizados en México. Carlos Manuel, es un placer. Espero haber tenido los elementos para describir de manera clara estas cuestiones que, como bien dices, jurídicamente siempre son muy complejas, pero es un placer y espero haberles servido en esta búsqueda de los criterios para tener una mejor opinión pública. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Una vez más, depende de la hora que nos vea, que nos haya visto. Y pues bueno, como siempre, recomendar, visiten nuestro portal elefanteblanco.mx, nuestra cuenta de Twitter, @mxelefante, y Facebook, Elefante Blanco MX. Aquí encuentra la información completa y veraz de los hechos en Tamaulipas, sin cortapisas, de las dos partes, cumpliendo digamos, los principios del periodismo. Muchas gracias, abogado, y hasta la próxima.